importante, hermanos, conocer la Biblia y poder tener un ángulo filosófico y bíblico sobre cómo interpretamos nuestros valores y cómo interpretamos lo que pensamos que es correcto y que no es incorrecto. Lamento que muchas veces como cristianos muchos se dejan ser agobiados por lo que dicen en los medios, por lo que ahora se está normalizando. Y les quiero recordar que tenemos que siempre regresar a las raíces bíblicas de por qué creemos lo que nosotros creemos. Lo que hoy vamos a ver es simplemente una declaración de lo que sucede y cómo es que personas llegan a practicar el homosexualismo. La conclusión es, hay unos que entran porque Dios les da una mente reprobada y ahorita vamos a ver eso, qué significa eso. Otros entran porque comienzan a navegar y explotar distintos sentimientos. La verdad es que no importa cómo es que llegan, la Biblia claramente se para en contra del homosexualismo. El hecho que estamos en contra del homosexualismo no quiere decir que somos homofóbicos. Eso solamente quiere decir que somos bíblicos. Yo no me siento raro, un homosexual viene, no me siento como que si me va a contagiar o algo así, no es un reproche así como mucha gente lo toma, pero yo tengo el derecho de ser bíblico en lo que yo creo. Y no voy a dejar que las presiones de este mundo cambien mi doctrina, cambien mi creencia, y mucho menos no podemos cambiar lo que dice la Biblia. Entonces, cuando alguien trata de decir, no, es que ustedes son homofóbicos. No, diles, no somos homofóbicos, somos bíblicos y somos cristianos y creemos lo que dice la Biblia. Estamos al favor de lo que Dios dice, estamos en contra de las cosas que Dios está en contra, pero seguramente esto no es un ataque personal, no es algo que nosotros la tenemos así en contra personalmente y les deseamos que se arrepientan y sean salvos, pero más de esto, tenemos el derecho de creer la verdad y aunque las presiones vienen y los ataques vienen y los reproches vienen, no debemos nosotros de nomás intercambiar la verdad por la presión que otros tengan. Este mundo que supuestamente es tolerante tan solo que no te pares en contra de la tolerancia de ellos. Y cuando esto pasa, usted diga, no que muy tolerantes ustedes, pues toleren también nuestro punto de vista. Amén. No sean cristofóbicos, ¿verdad? Y que eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, es importante conocer cómo la Biblia describe el pecado del homosexualismo para poder entender nuestra posición. Nosotros estamos entonces al favor de la Biblia, estamos al favor de lo que Dios ama y estamos en contra de las cosas que Dios está en contra. Muchos hoy en el mundo cristiano están cambiando esto. Y tristemente se está viendo en muchas iglesias donde ya no quieren tomar el tema, ya no quieren predicar acerca del tema. Es por eso que yo quise que esto quedara en nuestro registro de predicaciones. No es algo que voy a tratar cada domingo, pero es algo que quiero hacer nuestra declaración de fe como cristianos, que es lo que nosotros creemos, y establecer que sí vamos a predicar lo que la Biblia dice. Entonces, tratando de llegar a una conclusión y tratando de debatir esto, hay muchos cristianos que están diciendo que, por ejemplo, que la Biblia está mal interpretada, que la Biblia no dice lo que supuestamente la Biblia dice, que otras cosas aplican. Entonces, cuando uno entra al Nuevo Testamento, hay 4 pasajes principales que hablan del tema y hay otros que también están incluidos. Pero la Biblia dice, nomás para hacer una navegación aquí, noten 1 Timoteo 1:10, dice la Biblia para los fornicarios, y noten la palabra para los sodomitas, esos son los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Ahorita vamos a ver que parte de lo que es pecado contra naturaleza, noten que ahí está hablando de los secuestradores, todo lo que es la pedofilia y toda esta bestialidad y cosas así que están saliendo hoy, es parte de algo que va contra naturaleza, muy bien, y que se están haciendo famosos. Otros, obviamente, versículos los acabamos de leer, versículo 26
y 27 de Romanos 1, quiero que lo vean otra vez. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra, ¿qué dice? Naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres ¿con qué? Con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces tenemos 1 Timoteo, tenemos Romanos 1, 26 y 27, y creo que si solamente existieran esos dos versículos, la Biblia fuera más que clara en esto. Pero luego vamos y llegamos al libro de Judas, Judas 1, versículo 7. La Biblia dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo, ¿qué hicieron? Fornicado e ido en pos de vicios contra ¿qué? Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo castigo del fuego eterno. Qué curioso que aquí dice que ellos fueron y sufrieron el juicio de fuego eterno. Quiero que noten conmigo, por favor, el versículo 32 de Romanos 1. Dice lo siguiente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo de las que hacen, sino que también de los que se complacen con los que practican. Noten, son dignos de muerte. La Biblia habla espesamente y duramente en contra de este pecado. De ninguna forma lo presenta favorable. En ninguna forma, jamás en la Biblia lo presenta favorable. Primera de Corintios 6, 9, noten. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una vez más, aquí hace énfasis de afeminados y los que se echan con varones. Siempre que la Biblia habla de relaciones sexuales de un término incorrecto, así de una forma despectiva, siempre usa la palabra hecha. Y fue Sansón y vio una ramera y se la echó, ¿verdad? Entonces, bueno, para ser franco, es como la Biblia usa este término, porque no es hacer el amor, no es lo que Dios diseñó. Cuando lo está hablando de un punto de vista pecaminoso, lo está degradando de esta forma, porque lo que Dios quiere que estés seguro es cuando leas esto, que no entiendas de que hicieron el amor, no. Se están echando uno con otro, lo está usando, está rebajando lo que está sucediendo para que uno comprenda que eso de ninguna forma es aprobado por parte de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, que es con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí otra vez, los abominables. Ahorita vamos a ver cómo el homosexualismo es un pecado abominable. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define la palabra abominable? Si ustedes ven en Levíticos 18:22, dice, note y no otra vez la palabra, echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación. Eso es bien importante porque entendemos que todos los pecados son rechazados por Dios. No hay ningún pecado que Dios acepte. No es como que, bueno, pues es una mentira blanca, por lo cual yo lo acepto. Todo pecado ofende a Dios. No hay un pecado que no ofenda a Dios. No todos los pecados son vistos igual ante Dios. O sea, no todo pecado era merecido de muerte, no todo pecado era de la misma gravedad. Por eso hay diferentes formas de describir el pecado, como transgresión, como injusticia, como abominación, como blasfemia. Y cada una de estas categorías de pecado tenían diferente peso ante los ojos de Dios. Entonces, cuando habla del homosexualismo, dice que es abominación. La palabra abominar o abominables en griego, por ejemplo, significa algo que apesta, algo que causa asco, algo que es sumamente reprochable. Es como cuando ves algo
y simplemente se te tuerce el estómago, dice la Biblia que el homosexualismo ante sus ojos es abominación. Entonces, ¿por qué usaría Dios algo tan fuerte para poder describir eso? Y como lo usa Dios de esta forma, nosotros como cristianos entonces no podemos nomás decir, pues bueno, pues cada mente es su propio mundo. Sí, entendemos eso, pero eso no quiere decir que nosotros debemos de estar al favor, ni ver con ojos agradables. Debemos de estar sumamente conscientes que eso es algo que cuando Dios ve eso, dice, su disgusto es tan fuerte que dice, esto es una abominación, es contra naturaleza, es algo que sumamente no fue diseñado por Dios y tenemos que verlo tal como Dios nos está diciendo que es. La Biblia dice entonces que el homosexualismo es contra la naturaleza. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente que no es natural. No es natural como Dios lo diseñó. No se puede procrear de esa forma. Si todo el mundo fuera homosexual, la raza humana muriera. Amén, para hacerlo sencillo y para no entrar tanto a biología, pero simplemente Dios no lo diseñó así. Por eso hay géneros y el género, hermanos, nosotros no creemos que se define por cómo te sientes, biológicamente tiene que ser definido el género. Y por eso Dios dice, lo natural es un hombre y una mujer procrean hijos. Y así es como Dios diseñó la naturaleza. En toda la naturaleza, todos, aún los animales del mundo, hay varón y hembra o masculino femenino. Y así es como se procrea. Contra naturaleza sería que dos toros puedan procrear o algo así, pero Dios nunca lo diseñó de tal forma. Entonces, vemos que es contra la naturaleza. Por ejemplo, otra cosa que la Biblia habla que es contra naturaleza es la bestialidad. Y eso es cuando los seres humanos se meten con animales. Aunque suene esto extraño y uno pensaría que no sucede, sucede más frecuente que lo que ustedes piensan. Hay arrestos en los Estados Unidos por violación animales. Y yo sé que quizás alguien pensaría, pero ¿cómo? ¿Cómo pudiera suceder esto? El mundo es tan torcido que la gente hace las cosas contra naturaleza. Y yo entiendo que alguien va a decir, pero ¿qué si quieren y qué importa? Pues no es tanto, pues sí, pues allá ellos, pero es contra naturaleza. No es normal que un ser humano esté atraído a un animal. No es natural eso. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Levíticos 18:23, la Biblia habla mucho de eso en las Escrituras además, pero note nomás un ejemplo de eso. Es de Levíticos 18:23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, otra vez alguien quizás leyendo Levíticos dijera, pues ni al caso, ¿por qué Dios va a decir eso? ¿Quién va a querer? Pues es por eso que Dios lo dice, porque hay seres humanos que van a hacer cosas anti su naturaleza. Ahorita vamos a llegar cómo llegan a esto, pero nomás quiero que comprendamos que no es normal esto. Hoy en día también se está tratando de legalizar la pedofilia. ¿Quién podría en su mente correcta estar al favor de que un adulto pueda casarse con una niña de 13 años, una niña de 11 años y que esto sea legal mientras que sea con consentimiento? ¿Qué tipo de consentimiento va a poder dar una niña, un niño? Y la atrocidad de eso es otra vez, si aquí dicen que gente nace con el deseo antinatural de practicar el homosexualismo, y si gente quiere casarse con su almohada, con su caricatura, con las cosas que están saliendo hoy en día que se están casando con muñecas, entonces si esto cabe dentro del círculo de que pues tenemos que ser de mente abierta y tenemos que nosotros ver esto normal, acabo es que cada quien piensa diferente y pues tenemos que, ¿verdad? No estar aferrados y pues esto está bien y normal y no ser tan inclusivos, pero entonces cuando llegamos al tema de la pedofilia, entonces aquí hay un grupo diciendo, pues es que así nací también, con deseos de niños. ¿Y por qué le vamos a robar el privilegio de un niño si el niño quiere? ¿Por qué le van a decir no al niño?
Y el problema ético que se hace es de que si aceptan algo contra naturaleza y dicen que está bien, no pueden decir que esto no está bien. Y poco a poquito las líneas se están borrando. En Europa se está peleando duramente para poder legalizar el matrimonio de niños con adultos, porque es donde se está practicando más abiertamente. Entonces, tarde o temprano, lo que se acepta en Europa, donde son de la alta clase y con mente muy abierta, tarde o temprano se viene también aquí a México para no quedar atrás también nosotros y comenzar a nosotros también a abordar el tema de no ser tan cerrados, tan aferrados, tan tradicionalistas, tan, ¿verdad?, falto de entendimiento de los tiempos. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. No es natural que un adulto toque a un niño por ninguna razón. Es contra naturaleza esta perversión. Y aunque quieren decir que así nacen, que esos son sus deseos, igual como han salido tantas las noticias, este hombre que tiene que 50 años y se pone pañales porque él es un niño de corazón. Hay gente celebrando todo este tipo de cosas, hermanos, pero todo eso es contra naturaleza. Muy bien, entonces, ¿cómo es entonces que gente llega a hacer esto? Y esa es la clave aquí, hermanos. ¿Cómo es que el ser humano cruza estas líneas que para gente quizás normal dice, esto está loco, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? La Biblia nos dice cómo. Y quiero que vean el versículo 24, por favor. Vamos a ver 3 versículos para que vean cómo y por qué. Versículo 24. ¿Estamos todos ahí? Por lo cual también Dios ¿y qué dice la siguiente palabra? Los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó, ¿a qué dice ahí? A pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Entonces, si notan, Dios los entrega a la inmundicia. Luego vemos en el versículo 26 que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y luego vemos que Dios los entrega a una mente reprobada. El proceso de la maldad siempre es que ya llega uno al punto donde ya no se siente ni mal del mal que hace, o ya no, o lo que antes veía como malo, ahora lo ve bien, y vemos cómo las cosas van transgresando y se van de mal a peor. Estas frases nos dicen que hay un límite en cuanto a la paciencia de Dios. Cuando Dios los entrega, y otra vez llegamos al punto delicado aquí, ¿hasta qué punto un ser humano que le da las espaldas a Dios, Dios dice, ¿sabes qué? ¿Quieres tanto eso? Toma. Y los entrega. Literalmente, eso es lo que tenemos que estar viendo. ¿Cómo se los podría describir? Muy bien, Brian, verás, ven para acá. Lo voy a usar como ejemplo. Bueno, ahí le pueden hacer bully a él después, pero bueno. Supongamos que aquí él representa el ser humano que está obstinado y quiere hacer el mal, porque además todos, hermanos, por la depravación del ser humano, ya estamos inclinados al mal. Todos por naturaleza, todos dejados por nosotros mismos, fuéramos unos monstruos. Hay ciertas cosas que Dios usa en la Biblia, por decirlo así, Él quiere irse a la maldad y Dios nos agarra por medio de la conciencia. Y todo ser humano tiene conciencia. Aún los niños cuando quieren robar saben que están haciendo mal, o cuando le pegan saben. Nadie les enseñó a los niños de pegarle a otro niño y salir corriendo. ¿Por qué corre? Para no meterse en problemas porque sabe que hizo mal. Muy bien. He tenido 5, he visto la depravación muy cercano. Muy bien, cómo funcionan los niños. Y todos nacimos con una conciencia que cuando nosotros hacemos mal, por naturaleza la conciencia nos dice, estás mal. Y él puede continuar. Para el cristiano no solo tenemos la conciencia, pero luego tenemos el Espíritu Santo. Doble, no lo voy a ahorcar aquí, pero bueno, ¿verdad? Entonces son 2 formas que la conciencia nos dice el Espíritu Santo, y el cristiano tiene como doble protección. El incrédulo nomás tiene su conciencia. Y tarde o temprano, él está tratando de caminar y yo lo estoy tratando de detener, pero él está caminando.
Él quiere todavía y él está en lucha con su propia conciencia. Al principio él lo hace a escondidas, lo hace para que nadie sepa, porque él sabe en su mente que esto sus padres no lo quieren, él sabe contra su conciencia que no es normal, que eso la sociedad lo ve mal y él está en una lucha, pero continuamente él quiere. Cuando la Biblia dice que Dios los entrega, no es que Dios le pone el pecado en él. Lo que eso significa es que simplemente lo deja ir y lo entrega a lo que él quiere hacer. Hermanos, denle gracias a Dios que todavía te sientes mal cuando haces el mal. Porque eso quiere decir que Dios todavía está en una lucha contigo. Lo peor que Dios puede hacer es dejarte ir. Porque entonces ya no te sientes mal. Ya ahora sí, lo único que puedes hacer es el mal que quieres y ya no hay restricción. Para la persona incrédula es más fácil dejarlo ir, pero aún hay cristianos que se han apartado de la fe y siempre el debate va a ser, bueno, eran salvos desde el inicio. Porque cuando alguien tiene una mente reprobada, quizás es una declaración que nunca fueron cristianos. La conciencia que tenían era una conciencia más fuerte porque conocían las escrituras, pero quizás no eran salvos. Entonces, pero tarde o temprano, y eso lo vemos, están en una lucha y lo que Dios dice, bueno, los deja ir. Y yo creo esto, y puedo estar mal, esto es montañología, ¿verdad? Creo que para el Hijo de Dios prefiere quitarle la vida que se vaya de plano al mundo. Y no sé cuándo es ese límite, pero para el que no es incrédulo, el que es incrédulo, perdón, lo deja que se llenen de todo el mal que quieran experimentar, Dios los deja y les da una mente reprobada. Y ahora sí es cuando ya hacen con avidez el mal, sin restricción. Muy bien, gracias hermano Brian. Entonces, el pensamiento, hermanos, que tenemos que tener hoy en día es esto. Quizás todo el movimiento hoy se burle del cristianismo, pero lo único que ellos están declarando es el hecho que Dios ya no está en lucha con ellos. Pobrecitos. Sean la mayoría, sean los que más griten, sean los que sean. La verdad que triste es que conforme a las escrituras, Dios los entrega por necios, así como nosotros. Bueno, yo he cometido este error, que te enfadan los hijos, ya, toma hombre, ya, ¿verdad? Así, es lo que Dios está haciendo en cuanto al pecado. Él simplemente está diciendo, ya pues, tanto quieres esto, dale. No es que Él quiera esto, simplemente Él quita su restricción y son entregados a esta maldad. Entonces la verdad es, hermanos, que hay personas por todos lados que piensan que son libres, pero en realidad son esclavos a sus propias pasiones, son esclavos a su propio pecado y ya no saben cómo salir, ya están esclavizados y aún si quisieran, para muchos de ellos están tan profundos que es muy difícil para muchos de ellos que sí salgan, pero no es imposible, porque el poder del evangelio puede alcanzar a cualquiera. Amén, entonces uno tiene que usar el evangelio. Entonces, veamos rápidamente los principios que podemos aprender y otra vez, para que nadie malentienda, no es un mensaje de odio, este es un mensaje de nuestra declaración de fe de lo que dice las escrituras. Y sin pena y sin vergüenza la creemos porque así la Biblia lo declara. Muy bien, quiero que veamos número 1, por favor. Veamos la razón por la rebelión del hombre. ¿Cuál es la razón que la Biblia nos da aquí? Antes que ellos llegan a experimentar toda vileza, todo tipo de pecado, ¿cuál es la razón por la rebelión de ellos? Noten primero, vemos las elecciones pecaminosas o la forma que ellos escogen. Todo lo que ellos escogen hacer, sus decisiones son pecaminosas. Muy bien, el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. El hombre escoge el pecado por encima de Dios. La Biblia nos dice en Mateo 15, versículo 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar
no contaminan al hombre. Noten que es del corazón donde salen estas concupiscencias. Y Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Es atraído y seducido. Cuando una persona cae en pecado es porque los deseos ya están ahí. Y hermanos, escúchenme. Todos tenemos concupiscencias, todos tenemos tendencias y les digo, si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, si no fuera el Espíritu Santo de Dios que nos llama la atención, que usa la conciencia o la convicción del Espíritu Santo de Dios, nosotros mismos, siendo hijos de Dios, estuviéramos en gran vileza el día de hoy. No hay nada especial de nosotros excepto la gracia de Dios en nuestras vidas. Nada, todos somos viles, pecadores, hermanos, sucios, excepto la gracia de Dios. Nos tiene donde nos tiene y fuéramos peor de lo que somos si no fuera por su gracia en nuestras vidas. Por eso cuando uno elige el pecado en lugar de una relación con Dios, su naturaleza pecaminosa se corrompe aún más. La Biblia dice en Efesios 4:22, noten, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y ese viejo hombre, noten, que está viciado. ¿Conforme a qué? La palabra viciado es el presente pasivo que está literalmente, está en corrupción. Uno está enviciado a esos pecados. Todo el carácter, hermanos, nuestra tendencia es viciarnos con los deseos de nuestra carne, hermanos. No es algo que a ver si tenemos una lucha. Tenemos una guerra, una lucha grande contra nuestra carne. Ya estamos viciados. Y la Biblia nos dice entonces que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre porque ya estamos viciados. Muy bien. O sea, todos los días en la mañana, hermanos, la lucha va a estar ahí. Sus deseos, la tentación, todo va a estar ahí. Y la Biblia nos dice que tenemos una de las cosas de cómo es que llega el hombre a tal es porque decide su camino pecaminoso. Noten segundo. Otra razón por la rebelión del hombre son los cambios pecaminosos. No solo de cómo decide, pero los cambios pecaminosos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dado, hermanos, que el hombre se niega a vivir por el Dios vivo. Amén. Noten versículo 18 para poder comprender lo que está sucediendo. Versículo 18, ¿estamos ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia, ¿qué dice? Y por esto esta serie, hermanos, ha sido la guerra contra esta verdad, porque dice la Biblia que el hombre retiene en su mente, él a propósito está reteniendo la verdad de Dios. Y cuando el ser humano, hermanos, no quiere adorar a Dios, le queda un resultado y es inventar sus propios dioses. Escuchen, hermanos, todos nacimos con un deseo de adorar algo. Por eso todas las civilizaciones, por más paganas que sean, ¿sabes lo que tenían? Dioses. Alguien tiene que aprender a ser ateo. Nadie nace ateo, nadie. Y aunque gente no haya escuchado de la palabra de Dios o de la Biblia, todos creen en algo porque Dios ya ha puesto esto en el ser humano. Pero cuando uno rehúsa creer en el Dios vivo, entonces tiene que inventarse dioses a quien adorar. Porque por naturaleza tenemos ese deseo de adorar algo. Entonces, el Dios principal suele ser el yo en nuestro tiempo. Yo no quiero creer en Jesucristo, pero yo creo en mí mismo. Y entonces, ¿y qué está sucediendo hoy? Están todos enfermos con el amor a ti mismo, ámate a ti mismo, mereces ser feliz. Ya la adoración ya no es una adoración hacia Dios, es una adoración hacia ti mismo. Adórate a ti, sigue las pasiones tuyas, lo que te hace feliz, hazlo, sigue tus sueños. ¿Qué importa tener concepto de Dios o no? No importa, tú eres tu propio Dios, amén. Y Dios llama a este comportamiento el cambio de una verdad por una mentira. El hombre cambia lo que es vivo, útil
vital para la vida por algo que es muerto, dañino y vano. Y el ser humano está cambiando eso. Bueno, yo no quiero creer en Dios, voy a retener la verdad, por lo cual yo tengo que inventarme mis propios dioses y voy a comenzar conmigo. Yo soy un buen Dios. A mí me fascina creer en mí mismo y en mi potencial. Yo no voy a dejar que los cristianos arruinen lo que yo pudiera hacer con mí mismo. Y comienzan a hablar un montón de tonterías así, pero ¿qué están diciendo? Han quitado a Dios del trono y ellos se han puesto ahí como sus propios dioses, hermanos. ¿Por qué el hombre hace todo esto? Porque todavía posee un deseo, hermanos, de adorar. Pero como no va a adorar al Dios vivo, ¿qué necesita hacer? Vean el versículo 19, por favor. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y comienza a hablar porque las cosas invisibles Dios se declaró. Entonces, versículo 21, noten. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que dice la palabra ahí, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron como. Y aquí es donde sucede. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, si ya la imagen de su Dios no es suficiente con ser un ser humano, se van con los animales. Y qué curioso, ¿no? Hoy, no, hombre, no van a adorar a Jesucristo, pero sí van a adorar la tierra. Y no adoran la tierra, ahora van a adorar los animales. Y gente como quiere adorar algo, se está haciendo muy popular ahora, andar ¿verdad? Adoran al animal. Antes, hermanos, no. ¿Quién se iba a imaginar comer con un perro? Pero como la gente sufre y no puede tener, ¿verdad? No puede estar emocionalmente equilibrado, aún en los restaurantes ya más lujosos entran con perros, porque les ayuda a estar feliz. En mi tiempo, cuando digo, no, feliz nada, pues come afuera, ya vete a los tacos, a los hot dogs, ¿verdad? No, pero aquí no vas a entrar. Y ahorita en los aviones, gente tiene su perro. Entras al mall, ahí van caminando con perros. Hay perros por todos lados. Amén. Porque gente los necesita para ser felices. Y hay mucho que se pudiera decir de eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermanos, gente quita a Dios y tiene que poner algo ahí. Y como ellos no quieren sujetarse a Dios, tienen que inventarse el Dios de ellos mismos. Y el Dios que está de acuerdo con su vida. Y luego de repente comienzan, no, pues Dios es amor. Sí, entiendo. También mi Dios es amor, pero el Dios que tú te estás inventando no es el Dios de la Biblia. No, pero es que la Biblia dice que Dios es amor, sí, pero no nomás porque Dios es amor quiere decir que ya anula todos los demás atributos de Dios. Es como si yo voy a disciplinar a mis hijos y de repente sale Benjamín y dice, pero papá, tú me amas. No, pues yo sé que te amo, entonces no me puedes disciplinar porque me amas. O sea, ¿qué? Ahora, que nomás los que odian disciplina, no, Señor, ¿verdad? Y déjate enseño cómo te amo, ¿verdad? Y le voy a dar una buena. Pero lo que estoy diciendo es, amén, de que no podemos nosotros inventarnos la idea de que si algo existe, no puede existir la otra cosa. Es como que si Dios es amor, entonces Él nunca puede reprochar a alguien porque Dios es amor. Amor no quiere decir que tenemos que tolerar. Amén. Si quebramos la ley, pues ni modo, ¿verdad? Si lo meten al bote, pues si lo mereces, ahí vas a estar. Pero seguramente no puedes estar con el juez diciendo que la ley no me ama. O sea, me odian, me van a mandar a la cárcel porque me odian. No te odiamos, es que quebraste la ley. No, me odias, por eso me llevas a la cárcel. No, ¿qué no ves que no deberías de robar? No, me odias. Porque si me amaras, me dejaras ir. Y gente piensa que porque tienes que amar, quiere decir que ya todo lo demás se tiene que tolerar. Y no es así, hermanos. Entonces, ¿cuál es la razón por la rebelión del hombre? Eligen sus pecados. Hermanos, cambian el pecado, cambian al Dios vivo por al hombre o por animales. Ahora, noten segundo, vemos la razón de la rebelión, noten segundo. Vean las evidencias de la rebelión del hombre. Hay ciertas evidencias que la Biblia nos da en las cuales nosotros podemos ver cómo las cosas comienzan a decaer. Muy bien. Y dice la Biblia en el versículo 26. ¿Estamos todos ahí? Por esto Dios los entregó
a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, como el hombre ha escogido su pecado por encima de Dios, entonces el hombre es entregado a pasiones vergonzosas. Vean esto en la pantalla, por favor. Aquí se representan las profundidades a las que puede hundirse el hombre. Cuando es entregado a pasiones vergonzosas, o sea, estos dos versículos siguientes, los que estamos viendo, describen el fondo absoluto, podamos decirle el pozo de la iniquidad. La idea básica aquí es que donde las sociedades quizás siempre han terminado o han puesto sus líneas, ahora están caminando con avidez en este fondo, ya están dados a esto. Podríamos casi describir lo que está pasando aquí en México, no se diga los Estados Unidos, pero está pasando por todos lados, hermanos. En el mes del orgullo había niños y familias enteras celebrando en las calles, y muchas veces tenemos dificultad para animar a los cristianos a ganar almas. Amén. Ahora, gracias a Dios tuvimos 95 el sábado. Amén. Eso fue tremendo. Ver el grupo salir, queremos. Y el siguiente año va a ser uno de 100. Vamos a brincarnos de 85 a 90 y vamos a ver si podemos llegar a 100. Pero es bien triste ir a iglesias que literalmente, hermanos, les puedes tirar dinamitas y no se importan por los perdidos. Y no están haciendo nada, simplemente están sobreviviendo nomás. Y nunca queremos ser así. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos durmiendo, el mundo está activamente en el pecado y nadie les está alcanzando con el evangelio. Ahora quiero que veamos cuáles son las evidencias entonces de que el hombre ha comenzado a decaer. Vean primero en sus notas, vean las atracciones del hombre son repugnantes. Una de las primeras evidencias que vemos son las atracciones que atrae al hombre. Jóvenes, ¿qué es lo que buscas en Google? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que te intriga? ¿Qué es lo que llama tu atención? A mí se me ha hecho algo increíble cómo, ¿verdad? Hay cristianos que les gusta ver gente morir y se ponen a ver narcovideos y comienzan a ver un montón de estas cosas. ¿Quién se pudiera alegrar con la muerte de otro ser humano? Excepto que estén mal de la mente. Porque eso debería de repugnarnos a nosotros, porque es la vida de un ser humano. Amén. Hay personas que se sienten más ofendidos cuando alguien es cruel con un animal y todos los días amanecen seres humanos decapitados y eso no les molesta. Pero no agarres a patadas un perro y lo grabes porque te va, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Dónde está nuestra moral como seres humanos? Una persona puede ser atraído con cosas repugnantes. El versículo 26, noten, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y en estos versículos el apóstol Pablo, hermanos, describe el pecado de la homosexualidad. Y noten, y sí dije el pecado porque es pecado, por si acaso no lo había entendido anterior, ¿verdad? Y noten, vean eso en la pantalla, ¿por qué este pecado y no cualquiera de los miles de otros? ¿Por qué menciona Pablo este pecado? De todos los pecados, ¿por qué ahora hace énfasis y nos dice algo que es bien importante? Vean el versículo 26, también hay una cosa muy clave aquí, que muchas veces no lo tomamos por encima, y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Yo me puse a pensar por qué y me puse a averiguar hoy de por qué dice, pues, aún las mujeres. Regularmente, la mujer es la más moral. El hombre es el más dado al pecado por naturaleza. El hombre, especialmente cuando se está hablando de pecados inmorales. El hombre
es más aventurero al pecado. Pero cuando dice la Biblia, pues aún sus mujeres, estamos hablando que ya ahora sí toda la sociedad se ha corrompido. Porque regularmente va a ser la mujer que tiene un poco más de conciencia y muchas veces la mujer puede poner frenos en el hombre o en su matrimonio o en cosas así porque es dada más amoral. Y cuando dice la Biblia, pues aún las mujeres, nos está diciendo, en esta sociedad no solo el hombre está mal, pero aún la mujer, la que regularmente es el pilar o el ancla de conciencia. Entonces, si regresamos al ejemplo, un hombre cristiano tiene su conciencia, el Espíritu Santo y su esposa, amén, que lo están reteniendo y ahí lo detienen, ¿verdad? Y ahora tiene 3 bendiciones por encima, muy bien, que lo está reteniendo. Pero cuando dice la Biblia, pues aún las mujeres se han dado. Y gracias a Dios, amén, los hombres pueden decir por nuestras esposas, que fuéramos sin ellas. Y noten, pero aquí está diciendo, toda la civilización ya se dio a la maldad. Entonces las atracciones del hombre, vean segundo, las adicciones del hombre son fuertes. Las adicciones del hombre. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la atribución debida a su extravío. Esta forma de decidir o el estilo de vida que ellos deciden trae su propio juicio. Vean eso, por favor, cuando Dios entrega a un hombre a su elección o a su decisión de estilo de vida, ese hombre encontrará que su atracción y su adicción a su pecado se hará más fuerte cada día. Gente puede pensar, yo puedo con esto, yo puedo, y de repente está esclavizado a los sentimientos. Están literalmente, noten, vencidos por sus afectos viles. Ya no hay restricción. Lo que solía traer una punzada de vergüenza cuando se cometía, ahora no lo sientes en lo absoluto, abriendo la puerta para que se hundan en niveles cada vez más profundos de depravación pecaminosa. Entonces, antes te sentías mal, antes la gente comienza a ver que nadie está así, y cuando ya no hay esas restricciones, no me importa, voy a hacer lo que yo quiera y allá ellos, y se van de mal a peor. Lo triste, hermanos, es que si no tienen cuidado, nuestros hijos pueden comenzar a tener este tipo de conciencia. Y padres, ustedes existen en la vida de sus hijos para, si no sienten la punzada de su conciencia, sí sientan su punzada. Amén. En forma de una patada o no sé, bueno, o algo en la cual sientan tu presencia, que estás ahí para decir, hey, esto está mal. No, eso está mal. Y no estar apenados de que uno está llamando la atención. Hermanos, qué desastroso. Saben que toda la Biblia, y no tengo ni el tiempo para ir a todos los pasajes bíblicos donde Dios literalmente restringió su palabra, donde la gente fue permitida de irse de mal en peor. Déjales doy estos ejemplos. Noten Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos. Y luego, ¿qué dice? Déjalo, qué triste. Dios le está diciendo a Oseas, no hagas nada. Déjalo. Qué triste, hermanos. Eso, ojalá que nunca se diga en los cielos, Luis es dado a algo, a un pecado que se mencione. Déjalo. Eso es triste, hermanos. Esperemos en Dios que nunca se use nuestro nombre y que la palabra última sea, déjalo ahí. Oh, Señor, moléstame. Amén. Trae convicción a nuestras vidas. Salmos 81:12 dice, los dejé, por tanto, a la dureza que dice, caminaron en sus propios. Otra vez, qué feo eso, hermanos. Que Dios nos deje a la dureza de nuestro corazón. En Tito 1:16 dice, profesando conocer a Dios, pero con los hechos que dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Noten, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, nunca queremos estar en esta posición en la cual Dios dice, ya, ahí lo vamos a dejar, que se haga de mal en peor. Entonces,
Vemos la razón de cómo gente se revela de esta forma, vemos las evidencias que gente comienza a dar, y es muy sencillo, va a tener atracciones que son repugnantes, va a tener adicciones que son más fuertes que ellos mismos. Pero ahora noten tercero, por favor, noten el alcance de la rebelión del hombre. ¿Hasta dónde los lleva? ¿Hasta dónde va a llevar el pecado? ¿Hasta qué profundidad los lleva? Y la Biblia nos habla de este avance, y ven primero en sus notas, se ve en las decisiones de las personas. El alcance lo vemos, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener a Dios, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Noten cómo deciden para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, en este punto del rechazo de Dios ya se dio por completo. Noten, a medida que se entregan más plenamente a sus pecados, menos espacio tienen en sus mentes para Dios. Por eso dice la Biblia, y como ellos no querían tener en mente a Dios o no querían ni meditar en Él, bueno, fueron entregados. Eventualmente, Él es totalmente desarraigado de toda verdad y gracia y nada de restricción. Noten, incluso los dioses de su propia invención se vuelven cada vez menos necesarios. Antes, al principio, como no quisieron darle gracias a Dios, ellos se hicieron el Dios a imagen de hombre. Pero llega el punto donde ya no necesitan ni a Dios. Simplemente ya van a hacer lo que ellos quieren, sin justificarse con un Dios que ellos se han inventado. Entonces, noten, la persona que ha llegado tan lejos de su rebelión, llega a pensar en sí mismo como su propio Dios. Él es la autoridad propia. Entonces, se ve en las decisiones de ellos. Noten segundo, se ve en la depravación de las personas. En la depravación. Noten versículo 29, por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí ven esto en la pantalla. Eso se refiere a algo que ha sido puesto a prueba, falló la prueba y ha sido rechazado. Y el apóstol Pablo entonces aquí menciona 23 pecados, de las cuales no solo va a ser la homosexualidad, sino que van a estar dados a esto sin restricción, a la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Nunca he conocido gente que aborrece a Dios? Qué curioso, están enojados a Dios. Una vez estaba tocando puertas y un señor me salió gritando y literalmente le tiró el dedo hacia el cielo. Estaba enojado con Dios. No sabía qué hacer porque yo sabía que, ¿qué hago? Pues no puedo hacer nada, no estaba ganando algo, quería mantener mi testimonio. Entonces le dije, pues aquí te va una invitación. Le dije, ¿estás enojado? No, de verdad, Dios te quiere salvar. Ay, esto, y no, hombre, y le estaba tirando blasfemosamente a Dios. Ya casi le decía, no, sabes que tú no puedes ser salvo, pero bueno, yo no soy Dios, ¿verdad? Ya casi un coraje, ¿verdad? En la carne, pero no, Dios aún hasta el corazón más duro puede quebrantar. Pero qué curioso que gente llega a ser aborrecedores de Dios mismo, o sea, que lleguen a odiar a Dios. Luego se nota, muchas veces visita personas a la iglesia y se notan su repugnancia con estar con diferentes cristianos. Se nota sus luchas, se notan muchas veces el disgusto que tienen y vas y les sonríen y entre más los amas, más te odian. Así como que quítate, ¿verdad? O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? No, muérete tú y tu café, ¿verdad? Y te lo dicen con la mirada. Y además, hermanos, sigan amando a gente, sigue llegando, síganlos amando, siguen extendiendo su mano y traten de ser de bendición. Aunque muchas veces se nota que están en una lucha muy profunda, pero lo que ha pasado es de que no quieren luchar más con ellos mismos. Y en cierta forma, hermanos, por ejemplo, así como el pecador se siente en una iglesia, quizás yo me sintiera en una oficina de una nutrióloga. Amén. Entonces, quizás, no quiero estar ahí sentado y que ver los diagramas de calorías y la comida. Eso va a traer gran convicción a mi vida, ¿verdad? Entonces,
Y así, si yo entrara ahí, yo me iba a sentir bien incómodo, ¿verdad? Y a lo mejor por eso, gente que quiere vivir en pecado no quiere estar en un lugar donde se les va a decir de su pecado, donde se les va a llamar la atención y están incómodos, están con que, a ver, ¿qué me vas a decir? Y están con un duro servicio. ¿Y qué hacemos? Pues nunca podemos cambiar la predicación, pero sí tenemos que amarlos, tenemos que estar dispuestos a hablar con ellos y cruzar palabras y tratar de animarlos, porque nunca sabes cómo una sonrisa y un cordial saludo puede ser de bendición a alguien. Además, hoy visitó Sergio, otro visitante de los jóvenes que salen a predicar allá en el centro. Y qué bendición, 2 personas vinieron de los que han estado yendo a predicar. Y saben que saluden, ámenlos y ojalá que sean salvos y queremos estar ahí presente. Y ahí estaban todos los jóvenes, mira, él vino y ahí está. Y bueno, hasta alguien llamó en la mañana porque no los recogieron o no sé qué pasó ahí. Pero los jóvenes le dijeron, te vamos a recoger, no lo recogieron y no sé ni cómo llegó. Pero déjenles digo, hermanos, pero qué bendición es eso. Queremos ser de bendición, pero entendemos que hay una lucha muy grande y el ser humano tiene una lucha con Dios, hermanos. Porque aún el cristiano más rebelde, y estoy hablando de los jóvenes que viven de nuestra iglesia, con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, tu lucha no es conmigo, no se enojen conmigo. Tu lucha va a ser con las escrituras, con lo que dice la Biblia. Y nosotros queremos levantar la Biblia y yo sé que incomoda. Y por ejemplo, hoy, ¿verdad? Se comprometió Uziel. A ver, está Uziel así durmiendo y ahora listo. Ahora sí está bien interesado en la plática, ¿verdad? Ahora sí está bien metido en la predicación, ahora sí. Pero noten, cuando gente hace las cosas bien, es repugnante para la gente que lo hizo mal. Y es algo extraño, pero todo ser humano lucha con esto. Es como que cada persona, ¿por qué se enojó Eliab con David? Porque era el único que era valiente. Le dijo, a ver, échenme a David. Y Eliab y el resto tenían miedo de Goliat. Entonces llega alguien y dice, yo le entro. Y eso es repugnante para aquellos que están haciendo lo contrario. Entonces, gente llega que está enojada con Dios y ve gente alegre. Y es repugnante para aquel que quiere morirse en su miseria, por decirlo así, en su odio y coraje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que usar el evangelio, el amor, extender la mano, tratar de ser de bendición. Pero noten que hay personas, y me ha tocado porque yo estoy afuera siempre para saludar a gente, y hay visitantes, hermanos, que no quieren ni café ni nada, ellos se van antes que alguien más les sonríe y les salude o lo que sea, salen volando, muy bien, salen corriendo, ¿verdad? Entonces, hay una depravación que al punto, hermanos, se hacen, como dice la Biblia, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas esas son las descripciones de alguien que está dado, hermanos, a una mente reprobada. Ya hace esto y defiende estas cosas. Ahora, no, tercero, para terminar, no solo se ven las decisiones, no solo se ve en la depravación de las personas, pero también, tercero, es visto en el destino de ellos también. Y lo más triste aún de esta predicación es que muchos de ellos se van a ir al infierno. La mayoría de ellos, si no hay un arrepentimiento, todos los que no se arrepienten van a ir al infierno. Dice la Biblia en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cada uno, hermanos, de ellos va a terminar en el infierno si no hay un arrepentimiento genuino. Y les doy, hermanos, varios consejos aquí. A pesar de lo que van a escuchar allá, lo que hoy se está haciendo popular, hermanos que tienen niños varones, hagan cosas masculinas con ellos. Uno tiene que comenzar desde niños con ellos. Si no tienen cuidado, especialmente para las mamás solteras que están criando niños, tienen el potencial más grande de criar niños afeminados. Siempre donde una mujer es la mamá y el papá, por decirlo así,
tienden a criar niños más afeminados por naturaleza. ¿Por qué? Porque como no hay una figura paterna, lo único que tienen los niños es mamá. Entonces ven a mamá pintarse, ven a mamá cambiarse, y quieren hacer todo como mamá lo hace. Eso no quiere decir que nacen con una inclinación homosexual, simplemente no tienen el modelo bíblico en el cual existe un esposo y una esposa, papá y mamá, y pues no hay este modelo. Entonces, como no hay este modelo, pues entonces las cosas se tienen que aún enseñar más. Si eres una madre soltera, enseña a propósito a tu hijo, o que venga, si tiene un hermano, si tiene alguien que le pueda enseñar cosas masculinas. Muy bien. Por un tiempo estamos vendiendo el libro Masculinidad, que enseña a los varones a ser varones, que comprendan cómo cambiar la llanta, cómo regarla, cómo usar herramienta, ¿verdad? Hace mucho tiempo, los niños están chicos, le digo, y cuando estamos en el parque y tira la pelota, no recuerdo si fue Luis o Benjamín, no, me tiró la, dije, no, dije yo, no, vámonos, ¿verdad? Ahí va, a comenzar a enseñarle. Es mi trabajo enseñar estas cosas. Hermanas, mantengan a sus hijas femeninas. No las anden dejando jugar con pistolas y que quieren entrar, no sé, al ejército, matar a alguien. Mira, o sea, hoy se está viendo mucho de esto, amén. Entonces, yo quiero que mis hijas jueguen con muñecas y que se preocupen de las cosas que producen una vida femenina. Igual como yo quiero que mis hijos, yo no quiero que la primera inclinación de mis hijos, por ejemplo, sea, no sé, coser. Ahora entiendo, existen sastres, muy bien, yo entiendo. Pero, o sea, no quiero un día entrar y, Benjamín, ¿sabes qué, papá? Quiero tejer. ¿Ok? Porque entonces yo voy a tratar de decir, no, tejer nada, lo voy a llevar a agarrar patadas allá al parque o no sé qué voy a hacer. Pero lo que yo quiero, lo que estoy diciendo es quiero infundir prácticas masculinas a los niños, igual como prácticas femeninas a las niñas. No hay nada de mal con eso. Y no hay nada de malo que ellos pregunten por qué. Y usted es ahí para enseñarles, ¿no? Hermanos, a mí se me hace tan ilógico hoy en día que si un niño tiene curiosidad hacia algo, que los padres digan, no, hay que fomentar esta curiosidad, pero es nomás donde les conviene. ¿Verdad? Es un niño varón de 5 años y quiere ponerse un vestido princesa, o quizás nació homosexual, vamos a fomentar esto. Pero si él mismo tiene una inclinación y nació corajudo, ¿que le vas a dejar que también experimente esos sentimientos? O sea, nacen con una inclinación de matar a alguien, que vamos a alimentar eso porque así nacieron. Y así como los padres existen para corregir, se me hace tan ilógico que en estas cosas no podamos poner orden, no podamos decir, mira, vamos a dirigirte de esta forma. Al final de cuentas, ellos van a crecer, tomar sus decisiones, pero es el trabajo de los padres criarlos en su moralidad que usted dice que cree conforme a la Biblia. Entonces, le va a enseñar a sus niñas a ser niñas, a sus varones a ser varones y tratar todo lo posible con esto. Quítele las navajas a su niña y dáselos a su niño varón, muy bien. Y que jueguen así, ¿verdad? Porque no es que uno nunca sabe. Y déjales digo, y hoy en día uno tiene que estar siempre listo. Por ejemplo, hay un montón de pensamientos feministas que existen. Yo quiero que mi hija sea una buena esposa. Entonces siempre tengo que contradecir varios pensamientos que puedan salir que tienen que ver con este mundo feminista. ¿Y por qué es el otro? Dios ha diseñado el hogar. Yo siempre le he dicho a mi hija, mira, tú puedes tener un increíble matrimonio si quieres. O de la misma forma puedes pensar que tu trabajo en la vida es siempre ser el siguiente, ¿verdad? La siguiente persona que quiera hacer una revolución y terminar divorciada varias veces porque nunca vas a comprender el modelo bíblico que tienes es seguir a tu esposo. Así Dios diseñó el matrimonio. Hermanas, así lo diseñó. Entonces, podamos pelearnos o lo que sea, así lo diseñó Dios. Y no puedes escoger lo que te conviene. ¿Cuántas hermanas piensan que bíblicamente su esposo debe de ser fiel a usted nomás? A ver, levanten la mano, hermanas. No, ninguna hermana. Entonces, ¿cuántas hermanas piensan que su esposo debe andar con diferentes mujeres? A ver, levanten la mano. A ver, ahora sí. Déjalos pongo contra la espada y la pared. Denme A ver, hermanas casadas. ¿Cuántas ustedes piensan
que la Biblia enseña que sus esposos bíblicamente deben de ser fiel a usted solamente. Levanten la mano. A ver, hermanas casadas, eso, ahora sí. La misma Biblia que dice eso de su esposo, dice que las mujeres se deben de someter a sus maridos. ¿Cuántas esposas, a ver, cuántas creen esto también? Levanten la mano. A ver, ahora sí, están varios hombres así. ¿A poco si lo crees? ¿Sí lo crees? O sea, ¿verdad? Ya vi. Ahora, yo sé que eso es contra naturaleza. Amén, porque yo sé, pero ese es el diseño de Dios. Además, hermanas, nunca he visto a una dama orgullosamente divorciada. Nunca. Hizo muchas hermanas divorciadas, pero no orgullosamente. Nadie tiene un récord de, fíjate, yo me he divorciado 7 veces y veas qué feliz estoy. Nadie, nunca. Pero es bien chistoso cómo un matrimonio no funciona hasta que están viviendo un cierto ideal que Dios mismo estableció. Así es por naturaleza. Amén. O sea, si el carro es muy normal en mi casa que mi esposa no tenga ni una menor idea cuando se cambia el aceite del carro. Eso es muy normal. ¿Sería algo raro que mi esposa llegara conmigo y me dijera, ya es tiempo, ¿no? Que le cambies el aceite. Amén. Eso es contra naturaleza. Para decirles, mi esposa muchas veces ni sabe cuánta gasolina tiene. Yo sé que muchas veces dice, oye, no quiere ir a la tienda y es cuando ya no tiene gasolina. Me subo, lo prendo y yo, ¿cómo anda? O sea, no tiene nada de gasolina por fe, no por vista, muy bien por fe. Es una mujer de mucha fe. Pero hermanos, noten, y así lo diseñó Dios. La misma Biblia dice que el hombre debe de tratar a su esposa como el vaso más frágil. Nada de machismo, no estoy al favor de machismo, la Biblia no enseña el machismo. A lo contrario, dice la Biblia que el hombre debe de tratar a su esposa como lo más lujoso, lo más delicado, lo más apreciado que pueda tener. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos ha enseñado de que el hombre pisotea a su esposa. Tal hombre que hace eso no comprende las escrituras. El deseo más grande del hombre es respeto y lo peor que una mujer le pueda dar a su esposo es una falta de respeto. Yo no necesito que mi esposa me diga cada rato, te amo, porque el hombre no le entiende ni lo siente igual. Pero cuando yo le digo a mi esposa, mira, quiero hacer esto, le guste o no, y ella me respeta, me siento como el hombre más amado del mundo, sin que ella me lo diga. De la misma forma, mi esposa sí necesita que yo le afirme mi amor y le muestre mi amor y le confirme mi amor de todas las formas que yo no necesito porque Dios no me hizo así. Estamos en un ideal perfecto cuando mi esposa me da todo el respeto que yo necesite y que yo le dé todo el amor que ella necesite. Así nos diseñó. ¿Sabes cuando hay problemas? Cuando estas cosas no se están viviendo. Entonces el hombre se siente vacío, la mujer se siente vacía, no hay una conexión, porque ninguno de los dos estamos viviendo el diseño que Dios dio para el hogar. Hermanos, les digo todo esto, porque es el trabajo nuestro, vivir las escrituras cada momento que podemos. Les estoy enseñando a mis hijos cómo ser un hombre de verdad, no un machista, un hombre, porque también nunca he visto a un hombre orgullosamente divorciado. Amén. Ninguno. Entonces yo le tengo que enseñar a mis hijos cómo ser hombres, cómo tratar a su esposa, cómo tratar las cosas del hogar, cómo cuidar del hogar. Nunca hasta ahorita he mandado a Sofía a arreglar algo de la casa. Ese es el trabajo de Luis y Benjamín. Hay una gotera. Yo le digo, a ver, Sofía, trae la herramienta y ponte a trabajar en eso. Le digo, Luis, ve a agarrar la herramienta y comienza a arreglarlo. Y muchas veces, no, pues no sé qué hacer, pues ponte a ver un video en YouTube. Tienes que aprender cómo buscar soluciones. Amén. Bueno, pues yo no sé qué hacer y pues ni modo, aquí vamos a sentarnos hasta que Dios nos revele qué hacer. No, ya te lo reveló y lo puedes buscar en YouTube. Pon cómo arreglar una gotera debajo. Amén. Y ya les digo, y comenzar a arreglar eso. Yo no quiero que mi hija aprenda eso.
Porque yo no quiero que que mi hija se case con un bueno para nada que deje a su esposa arreglar estas cosas. Es una ofensa a mí si un día yo llego a mi casa y mi esposa está con una herramienta tratando de arreglar una gotera. Amén. Yo me sintiera insultado. Porque es mi trabajo, no el trabajo de mi esposa. El trabajo de mi esposa es recordarme todos los días de mi vida que hay una gotera. Amén. A ver cuántos hermanos dicen amén ahí, ¿verdad? Amén, ahí está, ¿verdad? Entonces, pero ella me tiene que recordar. Pero si un día ella se pone a arreglar ahí, pues me voy a sentir yo mal. Todas estas cosas tenemos que modelar en la casa, hermanos. Hoy en día, ya cuando llego en la casa y hay algo que mis hijos permiten que mi esposa tenga que hacer, que es trabajo de varones, seriamente les llamo la atención. Si yo no estoy, mi hijo Luis o Benjamín tienen que comportarse como hombres y cuidar a su madre. Yo les tengo que enseñar esto. Si un día mi esposa anda levantando cosas pesadas y yo escucho que Luis no hizo el trabajo como varón en la casa que yo no estoy, le va a ir mal a Luis. Amén. Yo le he dicho a Luis, cuando yo me voy de viaje, tú existes para proteger este caso. Si un día vengo y le paso un mal a tu mamá por tu culpa, porque no cerraste, no sabes aquí, la vas a ver conmigo. Porque le estoy enseñando que sienta la responsabilidad de hombre. Los niños se van a dormir sin tener ninguna preocupación de la casa, pero no un hombre. Un hombre piensa de los peligros que pueden venir a la casa, piensa en todas esas cosas, eso es un hombre. Mi esposa nunca se preocupa si está todo cerrado. Mientras que me escuche roncar, enseguida ella se siente segura, pero yo sí me preocupo. Amén. Una vez me grabaron hermanos, desde la sala me grabaron. Qué malos, ¿no? Son malos. Me dijeron, mira, ahora piensa el plan malévolo aquí, hermanos. Se pusieron todos callados para grabarme desde la sala. Yo le dije, mira, si un día alguien se mete, me va a escuchar sin hombre, no me voy a meter con ese hombre porque está pesado, ¿verdad? O algo así. Vivo un oso aquí adentro, ¿verdad? Y yo nomás estoy diciendo, hermanos, que cada quien tenemos una función distinta. Vívela conforme al plan de Dios y vas a ser feliz. Y vas a estar satisfecho y vas a estar en un hogar que vas a apreciar y vas a disfrutar. Sales del plan de Dios y hay guerra, hay problemas, no hay satisfacción, hay totalmente un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pasen tiempo con sus hijos, críen a sus hijos, enséñenles a sus hijos, determinen que van a ser un buen ejemplo a sus hijos. Amén. La única esperanza que tiene mi hija Sofía de no ser una mujer feminista es por observar a mi esposa. La única esperanza que ella tiene. Amén. Entonces, si yo llego a mi casa y mi esposa me anda contestando, me anda diciendo media cosa y mi hija está viendo a mi esposa hacer eso, eso es lo que ella va a terminar haciendo con su esposa. Amén. Igual como mis hijos. La única esperanza que ellos van a ser hombres de valor, de integridad, que valgan la pena, que enseñen bien, que traten bien a sus esposas, es por lo que ven en mí. Y cuando yo y mi esposa vamos a ser tentados a salir de esta orden, tenemos que pensar en nuestros hijos, porque están aprendiendo de nosotros, están aprendiendo de usted. No baje la guardia, siga luchando. No vaya a ser que perdamos a nuestros hijos a un pecado que sea contra naturaleza y lleguen a perder y tener mentes reprobadas. Qué triste es eso. Ojalá que nunca de mis hijos diga, mira, ahí está Luisito, está obstinado, déjalo que ya. Hombre, no, Señor, no. Estorba a mis hijos. Prefiero que se accidenten y terminen mal, muy mal físicamente, pero que estén bien con Dios. Ojalá que nunca nos deje Dios, que siempre esté con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que obres en cada